Jóvenes, vamos a continuar. A ver, se escucha, ¿no? Hola, hola, Sí se le escucha, profesor. hola. Bien, ¿se escucha? A ver, confirmen, por favor. Sí se le escucha, profesor. ¿Aló? Sí se escucha, profesor. Sí, profesor, sí se escucha. Hola, yo no los escucho. A ver. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, respondan. Sí, profesor, se escucha. Sí, sí, ya, muy bien. Sigamos, voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí está. Bien, primera sesión de este curso, ¿ya? Redes y comunicaciones. Acá hay un pequeño resumen de una pirámide que les he preparado para un poco entender cómo es que se ve la tecnología en las instituciones, en cualquiera que fuera, ¿eh? Transversal. ¿Ya? Entonces, esta pirámide nos da una idea de cómo debemos ver la tecnología en una institución, el cual no lo vemos de esa manera muchas veces, a pesar de que somos del área o a pesar de que hay personas por profesionales o autoridades que son del área y no lo ven de esa manera, ¿no? Si ustedes ven la base de la pirámide, que es infraestructura y comunicaciones. Si es la base es porque sobre esto es que se va a soportar el resto de, el resto, ¿no? Hacia arriba de todo lo que necesitamos en una institución. Y en esta infraestructura de comunicaciones, ¿qué existe? Cableado, fibra, cobre, está la red inalámbrica, ¿no? Está la red LAN, está la red WAN, están los switches, están los routers, están los servidores, está el sistema eléctrico, las contingencias, llámese contingencias como el tema de pozo a tierra, el tema del gabinete contra incendios, ¿ok? Está la contingencia eléctrica, por ejemplo, como un generador eléctrico. Si todo esto que está acá, ¿no? Que viene a ser justamente la parte de infraestructura, si esto no funciona o esto no está bien, todo lo que venga encima no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces podemos tener las mejores aplicaciones, con la mejor inteligencia que se haya creado, pero todo eso va a funcionar porque toda esa información pasa por los cables de fibra o cobre, ¿no? A través de la red LAN o la red WAN o por el medio inalámbrico. Y se interconectan mediante dispositivos como los switches, los routers, y están almacenados en servidores. Estos servidores que pueden estar dentro de la institución que se llama on-premise o pueden estar en la nube. Pero todo eso va a funcionar si es que tienes un sistema eléctrico adecuado.
y con contingencia. Porque tú puedes tener el mejor switch, el mejor router, la mejor configuración, pero se va la luz y chao, todo. Entonces, hay que pensar en ese aspecto primero, antes que pensar todo lo demás. Entonces, muchas veces hoy en día la gente da por sobreentendido que esto está bien. Alguna vez, ¿no? Cuando me preguntaron esto, cuando le dije, tenemos que cambiar todo el parque de switches, routers y servidores, y el cableado de la red LAN y WAN, y el tema de la red inalámbrica, y sobre esto todo hay que corregir el sistema eléctrico. La gente dice, pero se supone que eso no está bien. Entonces, tenemos que entender y aprender sobre todo que no tenemos que suponer cosas. Hay que cerciorarse de que efectivamente está bien y que efectivamente está acorde lo que necesita una institución. Está acorde en cuanto al tiempo de uso, en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo, y sobre todo en cuanto al soporte y las garantías. Porque muchas veces compramos un equipo o compran un equipo y como ya compraron, creen que por arte de magia ese equipo va a funcionar los próximos 10 años, 15 años o 20 años, pero sin que nadie le dé un mantenimiento, ya sea a nivel lógico, a nivel de su sistema operativo, porque los sistemas operativos de estos equipos, como cualquier otro, se actualizan constantemente. Esa es la lógica. No le hacen un mantenimiento preventivo físico o lógico y el polvo, la tierra, la humedad va afectando dependiendo del lugar donde esté. Si estamos a nivel Lima, costa, por ejemplo, que hay mucha humedad, sobre todo en estos tiempos. Y la humedad y todos estos equipos, toda esta cablería, muchas veces es cobre. Y con la exposición a la humedad y al polvo, se va generando el óxido de cobre, que es ese componente medio verdoso, y corta el paso de la corriente, ¿no? Porque estos medios, fibra, cobre, van a llevar, si es cobre, va a llevar energía eléctrica en un nivel de voltaje. Si es fibra, va a llevar haces de luz. Y si es inalámbrica, va a ser una radiofrecuencia. Entonces, todo eso hay que darle un mantenimiento. Hay que actualizar. Y después de eso, tenemos que pensar, pues, hoy las mejores aplicaciones que podamos tener, la mejor base de datos que podamos tener, ¿no? Y si estos están aislados, pues esas bases de datos tienen que estar integrados. Y esa integración se puede dar mediante las herramientas que existan hoy en día en el mercado, ¿no? Ya sea en modo on-premise, que si están en los centros de datos de la institución, o si están en la nube igual. Entonces, hoy en día, grandes soluciones ya se trabajan a nivel de la nube. ¿Y por qué? Porque cuando compramos infraestructura netamente, esta infraestructura tiene un periodo de vida. Eso lo llaman la obsolescencia programada, por ejemplo, que uno compra por ejemplo, un equipo, tiene un periodo de uso. Una laptop tiene un periodo de uso, un celular tiene un periodo de uso, igual que como tal, los switches, los routers, los servidores tienen periodo de uso. Solo que, como son equipos robustos, los periodos de uso son más amplios. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, o averiguar, indagar, ¿cada cuánto tiempo sale nuevo modelo de celular, por ejemplo? A veces cada año sale un nuevo modelo, cada año y medio. Igual pasa con las laptops. ¿Alguna mejora? Una versión. Otra versión, otra versión, otra versión. ¿Eso qué significa? Lo anterior ya está quedando obsoleto. Pero en este tipo de equipos que son equipos robustos, netamente para soporte e infraestructura, normalmente el periodo de uso es 10 años. Puede usarse hasta 15 años, tal vez si es que tiene el correcto soporte y mantenimiento, preventivo y correctivo. Sobre todo el soporte. Porque como estos son equipos modulares, ¿no? Porque todos pensamos desde el lado del usuario final, ¿no? Entonces la gente dice, ¿por qué voy a gastar tanta plata en un switch que puede costar, pues, no sé, $15,000, cuando yo puedo comprar un switch que cuesta $500? La diferencia es enorme en cuanto a funcionalidad, así como existe esa diferencia en cuanto al recurso financiero, ¿no? Entonces, estos equipos son modulares, son administrables,
va a depender también de las diferentes marcas y modelos que existen en el mercado. Hoy en día existe mucha diversidad de marcas y modelos, ¿no? Pero cuando uno habla a nivel de la infraestructura, es recomendable que estas marcas y modelos de estos equipos, sobre todo a nivel de marcas, de preferencia manéjese un estándar. No es recomendable poner tanta diversidad porque dentro de la administración de los equipos vamos a tener problemas. Porque cada marca, de algún modo o no, pone como pequeño diferenciador de marca, pone algún protocolo propio, ¿no? Que lo hace mejor en algunas cosas uno respecto al otro. Todos cumplen un estándar, todos cumplen un estándar, pero va a haber algún diferenciador, porque de eso se trata, ¿no? Cada marca tiene su propio diferenciador. ¿Ok? Entonces, es importante la base y a partir de ahí pensar en todo lo que viene después, ¿no? Aplicaciones, bases de datos, integración de sistemas y sobre todo la cultura organizacional. El tema de transformación digital, o ahora que tenemos, por ejemplo, el tema de la IA, tiene que ver mucho con cultura organizacional. ¿Y quiénes están acá arriba? Pues están a nivel de los que toman las decisiones, ¿no? Y toda la parte inferior es netamente técnico. Entonces, los que toman decisiones pues tienen que basarse en opiniones y cifras y estadísticas técnicas. Por decir, jóvenes, nuestro campus tiene pues una red de cableado fibra cobre bastante antiguo, así como a nivel de los switches y routers y servidores, ¿no? Sistemas eléctricos, o sea, toda esta parte está para corregir y para mejorar. Todo esto es inversión, ¿ya? Pero sin embargo queremos que todo lo que tengamos por encima funcione de maravillas cuando la parte de infraestructura es deficiente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en cualquier institución? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en el curso? Vamos a estudiar la base, infraestructura. Porque para los demás niveles, ustedes tienen otros cursos. Ustedes tienen cursos donde desarrollan aplicaciones. Ustedes tienen cursos donde aprenden a usar bases de datos distribuidas, qué sé yo, ¿no? Y también hay cursos donde van a usar integración de sistemas, ¿no? Y sobre todo lo que es IA y todo. Entonces, ¿todo esto qué es? Estas son capas de aplicación, ¿ya? Pero acá están las primeras capas: física, enlace, transporte, ¿ya? Red y transporte. Pero en todos los niveles es importante tener la seguridad. ¿Y qué seguridad tengo que ver a nivel de infraestructura? La seguridad en la configuración. Primero, la seguridad física, a nivel de la fibra cobre, a nivel de la red, a nivel de la red inalámbrica, a nivel de la configuración de los switches, routers y servidores. Y la seguridad también a nivel eléctrico. Y a veces no tenemos en cuenta mientras no nos pase. Y ese es un gran error que arrastramos muchos, por ejemplo, ¿no? Entonces no va a pasar nada. Déjalo. Funciona así, déjalo, ¿no? Entonces, no podemos caer en ese criterio, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta la seguridad. Cada una de estas etapas son estudiadas por diferentes cursos a lo largo de su formación profesional. Muy bien. Un poco el temario. He puesto un poco acá cómo ha ido evolucionando las redes y las comunicaciones, ¿no? Entonces esto empieza un poco, por ejemplo, la creación o la invención del telégrafo, que era hace mucho tiempo. Ustedes ya, como por historia, lo conocerán con su curso de Introducción a Informática que hayan llevado en sus primeros ciclos. El telégrafo y el teléfono, ¿no? Del de voz. Ahí empieza la transmisión de datos a larga distancia, ¿no? Usando cables, ¿no? Y eso hacía que se acorten las barreras físicas. Sí, estamos hablando de los años 1800. Ya por la década de los años 60, ya en plena época de la Guerra Fría, ustedes saben que la Guerra Fría se desarrolla entre Estados Unidos y la Unión Soviética a nivel de desarrollo de la carrera armamentista, ¿no? Y ahí se crea esta agencia del gobierno de Estados Unidos que se llama ARPANET, ¿no? Que se crea justamente con fines de poder tener interconectadas las bases militares en casos de algún ataque de guerra, ¿no? Y así es como surge ARPANET. Entonces fue la primera red que surge justamente para el intercambio de paquetes, ¿no? Mediante una división
de datos, una segmentación en pequeños paquetes para poder enviar a través de diferentes rutas, pero que en el destino se puedan juntar nuevamente. Entonces ahí aparece justamente ese concepto, ¿no? Por los años 60, en la época de la Guerra Fría. Posteriormente, ya por los años 70, 80, por ejemplo, con ese principio de tener que segmentar en paquetes la información, en pequeños paquetes para poder enviar, justamente nace el tema de los protocolos TCP/IP, así como el modelo de referencia OSI, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí por el año 82 más o menos ya se adapta el uso como un estándar de comunicación entre las diferentes redes. Digo diferentes redes o redes diferentes porque en esas épocas las redes eran de acuerdo al fabricante. Por ejemplo, hoy en día no tenemos las redes Nobel, ya no existen. Antes teníamos las redes Nobel con sus propios protocolos. IPX, por ejemplo, era el protocolo que manejaban. Eran las primeras redes que también cuando empecé a trabajar empezaba a implementar, cuyo fuerte era, por ejemplo, el servidor de archivos aquella vez, ¿no? Y luego aparecen las redes IP, que ya la manera más estandarizada, más común, ¿no? La que domina actualmente el mercado. Casi todo, las redes hoy en día son redes IP, ¿no? Y justamente sale TCP/IP para poder comunicar estas diferentes redes. Xerox igual tenía su propia red, IBM tenía su propia red, y así, ¿no? Entonces ya sale un estándar. Y eso es un paso muy importante justamente para la creación del Internet, ¿no? La red global. Y por el año 83 sale pues el tema de la ARPANET se divide en dos, una red que es netamente comercial, de investigación, digamos, investigación sobre todo, académico, y el otro que es la red militar. Y ahí es donde se define que el estándar va a ser el TCP/IP. Y ahí nace justamente lo que conocemos hoy en día como el Internet, ¿no? Que es la red más grande, que es la Internet, que es la red de redes, ¿no? Que interconecta todo. Y para su aplicación y uso de esta Internet, ya por los años 90, por ejemplo, el señor Tim Berners-Lee crea este protocolo, la W, para la navegación a través de esta red que era la infraestructura, ¿no? El tema es, ¿y ahora cómo lo usamos? Pues, ¿no? Entonces se crea la W, ¿no? Y se le crea a nivel de código abierto, de tal manera que se democratiza el uso, y se crea justamente el primer navegador gráfico, el Mosaic, ¿no? Y era un navegador de puro texto en entorno de consola. Hoy en día, pues, todos nuestros navegadores son netamente gráficos, ¿no? Entonces, desde los años 90 en adelante ha venido a desarrollarse de manera mucho más acelerada. Ya luego, cerca de los años 2000 más o menos, ya se crea la red inalámbrica, ¿no? En su versión A, que es su primera versión, 802.11, que es de la IEEE, ¿no? Y entonces eso ya empieza a ser común el Internet hacia los hogares. Entonces se va expandiendo. Empieza el proceso de expansión y crecimiento y la interconexión, ¿no? Para llegar a lo que estamos hoy en día, ¿no? Hoy en día ya a partir de los 2000 en adelante tenemos pues, ¿no? El Internet de tal manera que es parte de nuestra vida diaria. ¿Qué haríamos si no estamos conectados a la red? ¿No? Y ustedes se preguntarán, por ejemplo, a veces se olvidan de comer, pero no se olvidan de su celular. Todo el tiempo están conectados, todo el tiempo estamos conectados. Me incluyo porque, ¿no? Todo el tiempo interactuamos. A tal punto que incluso la tecnología hoy ha sido tan invasiva en nuestra vida diaria, ¿no? Ese desarrollo de la tecnología móvil y en los últimos años el desarrollo cada vez más potente de estos teléfonos inteligentes, ¿no? Con las redes. Empezó con la 2G, que solamente era para enviar mensajes de texto, luego la 3G, 4G, 5G, y actualmente estamos pues a 6G, por ejemplo, 5G, 6G, ¿no? Y que ha permitido justamente el envío y cada vez más los requerimientos de ancho de banda en la red y que las velocidades sean cada vez más altas. Si antes navegábamos con texto, luego empezaba a navegar con una fotografía, ¿no? Antes la noticia era un texto, tenías que leer.
Luego te ponían una foto y luego tenías que leer, ¿no? Lo que decía la foto. Ahora ya no, ahora te ponen un video. Y el video empezó a desarrollarse también en sus diferentes calidades como video, ¿no? O sea, de baja calidad. Hasta hoy en día, por ejemplo, ustedes encuentran videos de 4K, 8K inclusive, de altísima definición. Entonces uno dice, pero para enviar ese video, ¿cuánto necesito yo de ancho de banda? ¿Cuánta tasa de transferencia? Y todos esos requerimientos del nivel de la aplicación han hecho que los requerimientos de la red también se incrementen. Entonces, si tenemos una red de hace 20 años, no va a cubrir la demanda y las necesidades de la red del usuario de esta fecha, de esta época. Entonces, de ahí lo importante que la infraestructura se tiene que renovar cada cierto tiempo y tampoco pues vamos a renovar cada 5 años y 10 años. Hoy en día, la infraestructura de red puede aguantar varios gigas, ¿no? Y teóricamente la fibra, por ejemplo, soporta hasta 12 terabits, ¿no? Entonces petabytes, por ejemplo. Estamos hablando de una capacidad inmensa de poder transmitir datos. Y eso con el tiempo ha ido avanzando también a que cada vez más dispositivos le vamos conectando a la red. Siempre y cuando estos dispositivos también tengan una interfaz para conectarlos a la red, ¿no? Una NIC, ¿no? Y ahí viene justamente el Internet de las cosas. Ahora tenemos conectados a la red la tele, la tableta, ¿no es cierto? La consola de juego, y así, las cámaras de seguridad que se ponen en la casa, y cada vez más cosas, la refri, el horno, y etcétera, y muchas cosas, ¿no? El auto, la casa misma, hasta las mascotas, si le ponen un chip con una NIC, pues fácil se puede monitorear de manera remota. Entonces, cada vez más cosas se va conectando hacia la red. La otra parte es que estas redes ahora ya no solo están definidos mediante hardware, sino son redes definidas por software. Entonces ya no solo necesitamos equipos físicos, ¿no? Si antes, por ejemplo, podíamos tener una red que era netamente con equipos físicos, hoy en día podemos tener el mismo tipo de red, con los mismos tipos de servicios, pero en una red virtualizada, servidores virtualizados, switches virtualizados. Pero la infraestructura, de algún modo, se va a mantener. Entonces aparecen también nuevas formas de ofrecer esa necesidad. Si antes tenía que comprar necesariamente mis servidores y pensar en el mantenimiento, la garantía, el soporte, los repuestos, en el personal que lo tiene que, ¿no?, mantener, todo eso podría trasladarlo a otro lugar. Y entonces sale pues el tema de la computación en nube, ¿no es cierto?, donde yo puedo tener las características del servidor que necesito, pero no están en mi centro de datos, está en un centro de datos alquilado. Entonces yo ya pago un servicio. Ya no me preocupo de si esa computadora va a fallar, si tiene soporte, no, se encarga la otra empresa. Entonces se va abriendo más el abanico, ¿no? Y se hace cada vez más competitivo. Muy bien. A nivel gráfico más o menos es esto, ¿no? Ha ido desde más o menos el 66, proyecto ARPANET, 72, correo electrónico, 75, el uso del ARPANET, 79, grupos de noticias, ahí está. Por los 80, la experimentación con TCP/IP, 83, la adopción, ya 90 desaparece, ¿no?, de ARPANET, y por el 91 en adelante ya aparece los temas de navegación, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, también las aplicaciones como han ido apareciendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Esto lo he sacado de esta página, por si acaso, ahí está. No lo he cortado para que ustedes lo puedan buscar, leer, por ahí, ¿ya? Es una información de Internet como una referencia. Y este cuadrito sí es importante. ¿Cómo va a ser a futuro? Ahora estamos en el 25, más o menos estamos por acá, ¿no? Más o menos decían, hacia el 2020 las consolas, ¿quién decía eso? Este señor, ¿no? Will Tangent, que era fundador de Will Tangent, Alex Chung,
Dice, las consolas desaparecerán, los juegos se convertirán en juegos multijugadores masivos en línea. Esto se aplica hoy en día, casi todos los juegos son en línea. Luego, Trusty dice, el dinero en efectivo, las tarjetas de crédito y los monederos en línea estarán obsoletos y la banca en línea será un método de pago favorito de los europeos. Esto por el 21. Nosotros ahora, por ejemplo, casi gran mayoría usamos billeteras digitales y es una gran ayuda. ¿No es cierto? Y no tienes que llevar efectivo. Lo otro también dice acá, el mundo estará vigilado por cámaras de vigilancia. El 23. Ya de hace unos años atrás, en países como China, Europa o Estados Unidos, ciudades enteras vigiladas y monitoreadas por cámaras, centros de vigilancia, hoy en día se tienen reconocimiento facial, ¿no? Y uno puede identificar qué persona ha hecho qué delito, ¿no? La cámara reconoce a través del rostro, identifica y puede saber quién es ese ciudadano. Existe, sí existe. ¿Por qué no los tenemos en nuestro medio? Justamente por temas de decisión política y por temas presupuestarios, ¿no? El país deberíamos tenerlo justo ahorita con la alta incidencia delictiva que existe en el país, deberíamos, pero no lo tenemos porque aquí hay gente que no le conviene seguramente, pues, ¿no? Quienes toman decisiones. En el 2025, los 130 millones de libros del planeta estarán digitalizados. ¿Quién dice? Google. Casi todos los libros están digitalizados. Cualquier libro que saquen, escriban, está en la red, está en PDF. Algunos lo puedes en modo paga, otros en modo gratuito, pero los están. Hacia el 2030, los micropagos y las transacciones móviles ofrecerán a los países en desarrollo un mejor acceso al sistema de crédito, ¿no? Ese es, por ejemplo, Yape. Todos ustedes que tienen Yape, todos los que tenemos Yape, a veces te manda un mensajito, tienes un crédito preaprobado. Fíjate, Yape es un producto peruano que tiene cierta historia, que nace ligado al BCP, pero ahora es independiente, por eso tiene muchos servicios cargados. ¿No? Ahí está. El aprendizaje en línea cambiará de forma drástica la educación en países en desarrollo. Esta de acá, actualmente estamos haciendo las clases en línea. Es una clase remota, de algún modo, llamémoslo así, ¿no? Es una clase remota. Entonces, esto, por ejemplo, en nuestro medio se ha dado justamente con mayor fuerza durante la pandemia. ¿Las herramientas existían con anterioridad? Sí, solo que no los usábamos. Y también nuestra forma de enseñanza como que no ha cambiado mucho. Estamos llevando casi a lo mismo lo que hacemos en el aula. Entonces lo que tiene que cambiar es la estructura y la forma como enseñamos, ¿no? Del aprendizaje basado en problemas o en proyectos, ¿no? No una clase netamente expositiva, ¿no? Porque finalmente estas cosas ustedes lo pueden leer. Entonces donde uno tiene que aprender es haciendo las cosas. También dice 2032, Internet acabará con la industria de Hollywood. Muchas películas hoy en día son animadas, todas, o no solo animadas, sino con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas, simular voces, personas, ¿no? Y puedes crear todos los personajes y gran parte del cine tiene que ver con eso. 2035 los teléfonos móviles ya no existirán. Uy, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer generación obsoleta. Entonces, ¿cómo va a ser la comunicación entonces? ¿No? Y acá hay otro que dice, todas las cosas que nos rodean serán inteligentes y enviarán datos, zapatos, mesas, frigoríficos, etc. ¿Existe hoy en día? Claro que ya existe. Los que hacen deporte saben muy bien que hay computadoras que van midiendo tus pasos, ¿no? Van midiendo el ritmo cardíaco que vas, ya sea en un reloj, ¿no es cierto? Eh, y los deportistas, por ejemplo, que hacen maratón, ¿cómo controlas eso, no? Entonces, por ejemplo, los que ven fútbol español, o las ligas europeas, ¿no? Ahí pueden sacar las estadísticas de cuánto recorrió un jugador, cuántos pases dio errados, ¿no? Errados o fallidos, etcétera. Cuántas veces tocó el balón. ¿De dónde sale todo eso? Entonces, en estos dispositivos del deporte están cargados pues toda esta tecnología, ¿no? Hacia el 2050,
Tu mejor amigo será una computadora, te mirará la cara y sabrá reconocer tu estado de ánimo. Y hoy en día existe la aplicación de eso. No es masificado todavía, pero existe. Esas computadoras están cargadas en los vehículos autónomos, por ejemplo, o los vehículos asistidos, ¿no? Entonces ahora los vehículos te pueden identificar si estás con sueño y ir frenándose solo. La computadora puede hacer eso, prender las intermitentes, empezar a frenar, u orillarse. O si estás balanceándote de un carril a otro, regresarte a tu carril. Esas cosas ya existen. La difusión, de repente, no es masivo todavía, pero que existen y cada vez la difusión va a ser mayor. Con la apertura del mercado que se tiene actualmente a través del puerto de Chancay, nos están llegando cada vez cosas que ni pensábamos que existían, pero que ya lo crearon en otras latitudes, ¿no? Hacia el 2050 se aprenderá un idioma cargando una aplicación en el cerebro. Un chip, así dice, ¿no? Ahora, eso existe, bueno, hoy en día no te implantan el chip, pero ya hay soluciones en prueba, algunos incluso que se estén comercializando, en el cual tú puedes tener unos lentes con audífonos pegados ahí, de tal manera que cuando tú hablas en tu idioma, el otro escucha con el mismo tipo de protocolo de comunicación, va a escuchar traducido a su idioma. Entonces ya no va a ser necesario de repente, aprender tanto el idioma, ¿no? De momento, en este momento sí es necesario. Pero en el tiempo, conforme todas esas tecnologías que están en prueba, ¿no? Y están comercializándose las primeras versiones, cada vez va a ir madurando más y más y más. Entonces, cada uno de estos temas que están acá, es necesario que ustedes busquen información, un sustento, una lectura adicional. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Preguntas, jóvenes. Una pausa y luego avanzamos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Estoy hablando solo, creo. Me han abandonado. Hola. Todo bien, profesor. Ninguna pregunta de mi parte. Bueno, ¿qué lab nomás se ha quedado? Ah, no, voy a pasar asistencia. Estoy que me olvido. Antes de... Ahorita se despiertan. Cuando digo asistencia, se van a despertar. Va a poner falta a todos. Solamente Caleb nomás voy a poner presente. A ver, voy a pasar asistencia antes que me olvide. Juana Ángeles. Presente, profesor. ¿Ves? Juanita, ¿ves? No haya preguntas. Ángel Asmat. Presente, profesor. Sofía Butrón.